Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a hacer nuestra clase de Kashrut, ¿ok? El tema de hoy que vamos a hablar es Shabbat, ¿ok? Kashrut con Shabbat. Más específicamente vamos a hablar de la plata, ¿ok? Entonces la prohibición es de cocinar en Shabbat. Y con esa prohibición también se viene la idea de que no está permitido, ¿cómo se puede hablar? Aumentar el fuego, ¿ok? Y también no está permitido que uno también, ¿cómo puedo decir? Me olvidé de las palabras. No se puede, por ejemplo, dar la idea de que uno está cocinando, ¿ok? Entonces no se puede también aparentar que uno está cocinando. Esas son las prohibiciones. Entonces tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo que está permitido utilizar la plata? ¿Por qué? Porque si uno va a pensar, no está permitido cocinar, ¿sí? Entonces, si yo pongo ahí comida en Shabbat, en la plata, y la dejo ahí, por ejemplo, por 3 horas, 4 horas, yo voy a ver que la comida cocinó, vamos a decir así, que cocinó, porque ahora está tan caliente que a veces llega, por ejemplo, a quemar, ¿ok? Entonces, ¿por qué está permitido? Si para mí una persona puede mirar y puede ver que, está cocinando, ¿sí? La plata está cocinando. Entonces, la razón por qué está permitido es que en judaísmo hay la idea que no hay cocinar algo que ya está cocido. Entonces, ¿cómo utilizamos esa idea? Entonces, lo que pasa es, primero, que uno cuando va a poner comida en la plata, la comida ya hay que estar cocida, ¿ok? Ahora, yo pregunto a ustedes, entonces, ¿cómo que preparan, por ejemplo, el jamín? Porque el jamín, ustedes saben que sí, la comida muy típica de aquí, que uno pone en la plata y la deja ahí por toda la noche, comen por la mañana. Entonces, ¿por qué está permitido si uno está cocinando? Está claro que cocinó la comida, ¿sí? Entonces está permitido porque en ese caso lo que está permitido es poner una comida que no está cocida antes de prender la plata. Eso sí está permitido, porque uno no hizo nada, solamente puso ahí la olla y deja por toda la noche y va a comer por la mañana. Entonces, no se puede con una comida que todavía no está cocida, no se puede mover la olla. Por ejemplo, si aquí está muy caliente y yo veo que la comida ya empezó como que a queimar, yo no puedo mover a otro lugar, porque esa comida cuando yo puse no estaba cocida, ¿ok? Yo no puedo también hacer al revés, por ejemplo, no está muy bien lista para comer, entonces voy a poner en otra parte de la plata para que se quede lista más rápido. También no está permitido, ¿ok? Entonces, una comida que uno pone en la plata que todavía no estaba lista, pone en la plata antes de empezar el Shabbat, con la plata que todavía no está prendida, esa comida no puede tocarla hasta cuando uno va a comer, ¿ok? Hay una cosa que los sefaradí hacen, que está permitido, que uno puede poner, por ejemplo, para el jamín. El jamín, si a veces cuando uno ve que está empezando a quemar o que está muy seco, ellos ponen, cuando ponen el jamín en la plata, ya adentro ahí, ellos ponen una bolsa de agua, ¿ok? Entonces, lo que ellos hacen, si ellos ven que la comida todavía, que la comida ya está muy, muy seca, ellos pueden pegar la bolsa de agua que está ahí adentro, está en la misma temperatura y la rompen. ¿Entiende? Entonces, eso sí está permitido. Cuando está en la misma temperatura, solamente hace eso. Y el resto hay que seguir por cuenta. Eso sí está permitido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué entonces que está permitido poner la comida en la plata? Porque no hay cocinar algo que ya está cocido para los sólidos. Después vamos a hablar de los líquidos, ¿ok? Entonces, por eso que está permitido. Y una comida cocida para un judío, ¿cuál es cuando podemos decir que la comida ya está cocida? Es una comida que si vamos a ofertar a un invitado, no vamos a quedarnos con pena. No vamos a tener vergüenza que tal vez la comida no esté buena,
¿ok? Así sabemos que la comida ya está lista, ya está cocida, ¿ok? Así se hace. Déjame ver. Otra cosa importante, ¿por qué la plata está permitido? Es porque la plata es un fuego cubierto, ¿ok? Un fuego cubierto sí está permitido poner ahí cosas, poner ahí comida para calentar, ¿ok? Entonces, por eso que está permitido. Ahora vamos a seguir por algunos puntos. Yo quiero saber si está permitido utilizar un horno si yo no tengo una plata. ¿Ok? Yo no tengo plata, entonces sí me está permitido utilizar el horno, pero como nosotros hablamos en el inicio del vídeo, que también hay la preocupación de que uno no debe dar la impresión que está cocinando en Shabbat. Entonces, si uno va a utilizar el horno en lugar de la plata, por alguna emergencia o porque solamente tiene el horno, hay también que intentar poner ahí de una manera diferente, que si uno va a mirar, va a saber que no está horneando nada, no está cocinando nada, ¿ok? Entonces se puede poner, por ejemplo, con un plato arriba, una bandeja arriba o algo así de la comida, para que se entienda que no están cocinando, ¿ok? Así lo hace con el horno. Otra cosa que hay que ver con el horno, a lo mejor es poner la comida dentro del horno cuando el horno todavía no está prendido, ¿ok? Y a lo mejor también que quiten la comida cuando van a comer cuando el horno ya no está más prendido también, ¿ok? Esa es la mejor manera de hacer para evitar que haga una diferencia de temperatura cuando uno abre el horno, ¿ok? O sea, no está permitido abrir y cerrar el horno todo el tiempo si uno tiene comida ahí adentro, ¿ok? Otra cosa importante es que la temperatura del horno hay que estar muy baja para que no alcance una temperatura de cocinar, ¿ok? También hay que tomar atención con eso. La temperatura como de la plata, como que de Yad Soleil de Bo, ¿ok? Ahora eso también es importante. ¿Cuál es la temperatura de Yad Soleil de Bo? Entonces tenemos la variación de entre 35 grados hasta 70 grados, ¿ok? Es muy importante saber esa temperatura porque en esa temperatura ya se considera que se cocina, ¿ok? Entonces por eso que es importante tener esa idea de la temperatura también, ¿ok? Eso es más importante para los líquidos, ¿ok? Otra cosa importante, si uno tiene un horno, que va a utilizar un horno en lugar de la plata, es que ese horno no tenga luz, ¿ok? Que se va a prender o que se va a apagar cuando uno va a abrirlo, ¿ok? O cuando cambia la temperatura también, hay algunos que cambian la luz también, que prenden la luz o se apaga la luz conforme que se cambia la temperatura adentro del horno. A veces se cambia por solito, entonces hay que poner atención a eso también, ok. Ahora vamos a hablar un poco del tema de vamos a ver lo que está permitido, que no está permitido hacer en la plata, ok. Vamos a hablar de este tema primero. Entonces ya hablamos que una comida que todavía fue colocada ahí en la plata cuando no estaba cocida no se debe tocar por nada, ¿ok? No se toca, no se abre, no se cierra, no se mueve, no hace nada, ¿ok? Ya una comida que cuando uno puso ahí en la plata ya estaba lista, ya estaba cocida, hay opiniones que se habla que sí que está permitido cambiar de lugar en la plata, abrir, cerrar o cosas así porque ya está cocida. Pero las opiniones más severas no lo hacen, ¿ok? Hay opiniones que son tan severas que ellos no utilizan la plata. No utilizan la plata para nada, ¿ok? Comen la comida de la manera que estuviera por la mañana. Por la noche todavía está caliente, ellos la cubren con una toalla o algo así, pero por la mañana comen fría, ¿ok? Entonces hay diferentes niveles, como nosotros siempre estamos hablando, hay diferentes niveles, ustedes tienen que ver lo que quieren seguir. ¿Ok? Entonces hay la opinión que habla que no se debe tocar nada que esté en la plata, ¿ok? Hasta mismo las comidas que ya están cocidas. Y hay opiniones que hablan que sí, que ya que la comida ya está cocida, entonces yo puedo tocarla, moverla y todo eso me está permitido, ¿ok?
¿ok? Sin problemas. Vamos a hablar ahora del tema. Vamos a ver. Ya sé, del tema de la sopa. Ahora en el invierno nosotros empezamos a preparar sopa para Shabbat. Y la sopa es siempre una discusión, porque hay personas que quieren volver la sopa en la plata. Por ejemplo, va a poner para los invitados y después quieren volver a la plata para que no se quede fría. ¿Ok? Y si otra persona quiere comer o algo así. Entonces, una otra cosa que yo no hablé a ustedes, una cosa que uno no debe hacer es tomar la comida directamente de la plata. ¿Ok? Por ejemplo, a veces se pasa mucho con casas que tienen niños, que los niños a veces quieren comer antes, no tienen paciencia de esperar y van a ir hasta la plata y toman la comida ahí. A lo mejor que no hagan eso, ¿ok? Por la idea otra vez de que uno puede pensar que uno está a cocinar o algo así. Pero sí está permitido, ¿ok? No es algo terrible. Hay una leniência que se puede hacer eso. Y de la sopa hay entonces que tomar más cuidado porque la sopa es un líquido. Y líquido tiene otra alajá, vamos a decir así. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer con la sopa? A lo mejor siempre que cuando uno quita lo que está en la plata, que no lo vuelva a la plata. Ese es más fácil, ¿ok? Para que no tengan dudas, para que no tengan errores. Ahora, si uno tiene la intención de volver la sopa a la plata, entonces primero que tiene que poner la intención, ¿ok? Poner la intención que van a volver. Ese es para sefaradí o ashkenazí. Sefaradí solamente con la intención ya está permitido a ellos hacer lo que quieran hacer, poner la sopa y todo y volver a la plata sin problemas. Solo que no pueden poner la sopa en el piso. ¿Ok? No sé por qué, pero así es. No está permitido poner la sopa en el piso. Yo creo que antes, en los otros tiempos, tal vez había el costumbre de poner las ollas en el piso, creo yo. Ahora para Ashkenazí es diferente. Ashkenazí, cuando va a servir la sopa, se tiene la intención de volver en la plata, entonces tiene que poner la intención. Y cuando van a tomar de la sopa, tienen que siempre no pueden dejar la sopa. Tienen que tener una mano en la olla y la otra mano servir. Pero siempre con las manos en la sopa. ¿Ok? Entonces así está permitido. Si por alguna razón se olvidó de tener las manos, está permitido si antes tenía la intención. Pero si no había intención, no está permitido para Ashkenazi volver la sopa a la plata. ¿Ok? Y siempre hay que estar todavía caliente, ¿ok? Para poder volver a la plata hay que estar caliente. Si ya está fría, no puede, ¿ok? Ahora, ya que hablamos sobre eso, entonces, ¿por qué que cuando está frío ya no puede? Entonces, vamos a entrar en el tema de los líquidos y por qué un líquido sí o no se puede poner en la plata. Entonces, ¿por qué no volvemos la sopa a la plata si, por ejemplo, no sé, dejamos afuera de la plata por un montón de tiempo y ahora, por ejemplo, llegó un invitado y quiere comer sopa? Hacía mucho frío afuera y ahora quiere comer sopa y la sopa está muy fría ya porque hace mucho frío. Entonces yo voy a poner otra vez en la plata. Yo tenía la intención de poner de cualquier manera, solo que no puse, pero yo tenía la intención, entonces está todo bien. No, no está todo bien, porque la idea de que algo cocido no cocina es para los sólidos. Para las cosas líquidas nosotros no tenemos esa regla. Entonces los líquidos uno solamente puede poner a la plata si todavía está en una temperatura superior de Yad Soledet Bo. Porque se recuerdan que hablamos que la temperatura de Yad Soledet Bo es la temperatura que algo empieza a cocinar, ¿ok? O sea, que como que ya está cocido. Entonces, para los líquidos funciona de esa manera. Entonces, un líquido para que yo pueda volver a la plata tiene que estar a una temperatura arriba de 32 grados o 70 grados. ¿Ok? Entonces, hay que atentar a eso. Sefaradí tiene la opción de poner un líquido a la plata, cualquier líquido, hasta mesmo un líquido frío que salió de la nevera.
si la plata no está prendida. ¿Ok? Si una persona tiene el Shom Shabbat, entonces sí puede poner, cuando la plata todavía no está prendida, puede poner el líquido sobre la plata, está permitido. Lo que está permitido a todos es poner el líquido. Por ejemplo, yo preparé una pasta con queso, que eso es lo que yo más veo aquí en las familias que yo visito. Ellos comen halaví. Y entonces lo que ellos hacen, ellos preparan una pasta y ¿cómo ustedes hablan? Me olvidé. El jugo, no sé cómo se llama, que se pone sobre la pasta. Ellos ponen a la plata porque son sefaradí, pero ponen cuando todavía no está prendido, no está prendida la plata. Y una otra opción, entonces, que también es bueno para Ashkenazí, es que cuando hay una comida con líquido que uno quiere comer en Shabbat, se puede poner cerca de la plata, ¿ok? De una manera que va a calentar, pero que no va a pasar, y hay que tomar mucha atención para que no pase de la temperatura de Yad Soledet Bo, que puede ser de 32 hasta 70 grados, ¿ok? ¿Entienden esa parte? Es importante. Entonces, líquido, si uno quiere calentar en Shabbat, vamos a decir así, que se pone cerca de la plata, que no deje pasar de 32 a 70 grados, porque ahí es cuando se considera que está cocinando, ¿ok? Eso vale también para agua. Agua es la misma cosa. O sea, no está permitido poner para los bebés ¿cómo se les habla? El tetero a la plata. No está permitido, ¿ok? Hablamos de los líquidos, de la sopa, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la plata, halaví, basarí, parvi. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener una plata de cada tipo, se puede utilizar la misma plata, ¿cómo funciona? Hay diferentes opiniones, como siempre. Hay las opiniones que son más restritas, que son personas que tienen plata, que no son como las otras que hablamos que hasta mismo no tienen plata. Pero ellos tienen dos tipos de plata. Ellos tienen una halaví y una basarí. Y si ellos no tienen dos tipos de plata, ellos solamente utilizan la plata para un tipo de alimento, que muchas veces es basarí. ¿Ok? Entonces hay personas que no mezclan la misma plata. Una otra opinión, que es la que yo creo que sea un poco más, la más acepta, es una plata, pero que cuando uno va a cambiar de halaví para basarí, o que siempre, de verdad siempre, tienen una protección en la plata. O sea, no ponen la comida directamente sobre la plata. ¿Ok? De cualquier manera, ya hablamos que la plata no cocina, es un fuego que está cubierto y todo eso, pero todavía tomamos ese cuidado. Entonces, ¿cuál es el cuidado? Nosotros ponemos ahí una protección. Se puede poner un aluminio, se puede poner, ustedes ya me hablan, papel mantequilla, yo creo que se llama, un papel mantequilla. Hay personas que tienen como como un plato o algo así, una bandeja que ponen ahí y entonces ponen la comida sobre la plata. Todo eso está muy bien, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si por la noche yo voy a hacer una comida halaví, una comida basarí, perdón, entonces yo pongo esa protección. Vamos a decir, en mi caso yo pongo el papel mantequilla. Entonces pongo el papel también para que no se quede sucio y todo eso. Ahora por la mañana yo voy a comer halaví. Entonces yo cambio. Yo boto el papel de mantequilla que yo utilicé como basarí y ahora pongo el halaví. ¿Ok? Eso ya está permitido. Una cosa que no hacemos es poner la comida basarí o halaví directamente sobre la plata. ¿Ok? Por ejemplo, para que se caliente más rápido, voy a poner un pedazo de carne ahí sobre la plata. Eso nosotros no hacemos. ¿Ok? Porque ya es como mucho. No lo hacemos así. ¿Qué más? Otra cosa que hay que tomar mucho cuidado es que la plata, hay opiniones que dicen que se puede utilizar la misma plata, muchas opiniones, está muy, muy fuerte, utilizar la misma plata para Pesach. La misma plata que nosotros utilizamos para Shabbat, también se puede utilizar para Pesach. Si uno va a hacer eso, hay que tomar mucho cuidado para no poner sobre la plata pan, ¿ok?
que no pongan pan sobre la plata, porque nosotros tenemos el costumbre de poner pan sobre la plata. Y si uno va a poner, claro, que siempre ponga con una protección. Y a lo mejor que se quiere utilizar la misma plata para pesar por el hametz, uno debe hacer libún, ¿ok? Para limpiar la plata. Pero a lo mejor que tenga una plata para pesar, ¿ok? No, también no es una cosa tan difícil, ¿ok? Que tenga una otra plata para pesar. Ok, vamos a ver. Vamos a volver un poco más a hablar de los líquidos sobre la plata, ¿ok? A veces uno tiene una comida que es líquida, pero también tiene sólidos. Entonces, ¿cuándo consideramos una comida líquida? Una comida es considerada líquida si cuando está fría, está como que más rígida, ¿ustedes hablan? Rígida, todo junto. Y una vez que se calienta, ella se va a esparramar, ¿ok? Espalhar toda, no sé cómo habla espalhar. Entonces ahí se considera que es una comida líquida, ¿ok? Y si en esa comida líquida, vamos a hablar ya hablamos de eso una vez en la clase, pelotitas de carne, no sé cómo se llama, las pelotitas, meatballs, ¿ok? Una vez, una persona cuando prepara meatballs, prepara con el jugo, ¿sí? Con el tomate, con el jugo, más fácil hablar así. Entonces tiene los dos. Entonces hay diferentes opiniones. Unos hablan que si la cantidad de sólido es más grande que de líquido, está permitido poner en la plata, ¿ok? Hay opiniones que hablan que si el líquido no es parte importante de la comida, también está permitido poner en la plata. Y hay opiniones que son más restrictas que hablan que no se puede, no son tan restrictas, pero lo que ellos hablan es que hay que quitar el líquido, el máximo que se pueda, hasta que tenga más sólido que líquido. Entonces ahí está permitido. Y hay opiniones que no ponen nada que tenga líquido sobre la plata, solamente cosas que son de verdad muy, muy secas. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que ver lo que ustedes quieren seguir. Cualquier una de esas para ustedes, si ustedes tienen el permiso de Rav para que sigan así, ustedes sigan de esa manera, no hay problema. ¿Ok? Déjame ver si no me olvidé de nada. Y otra cosa que acabamos que no hablamos, la opinión de se puede poner comida directamente de la nevera hasta la plata. Hay opiniones que dicen que no. Entonces, si uno va a seguir una opinión que es un poco más restricta, que no pone comida directamente de la plata de la nevera hasta la plata, hasta mismo las comidas que son secas, lo que se puede hacer es que se quita la comida de la nevera, se pone afuera, como no sé, 2-3 horas antes y de poner en la plata. Y entonces después cuando ya ponen la plata ya no va a estar fría. Como no va a estar tan fría, va a estar un poco más como en temperatura ambiente. Entonces así está permitido. Hay opiniones que hablan que no hay problema. Entonces sí, se puede tomar en la nevera y poner sobre la plata, pero solamente cuando son sólidos. Y hay opiniones que también, hasta mismo que esté un poco líquido, también se puede poner, pero que ponga atención para que el líquido no pase de 32 a 72 grados, ¿ok? Esas son las opiniones. Vamos a ver si no me olvidé de nada. Solamente una cosa más que yo no hablé mucho fue con ustedes del agua. Hay personas que tienen la costumbre de poner el agua antes en la plata, ¿ok? Como que, perdón, no hablé correctamente. Hay personas que utilizan la plata para acalentar el agua en Shabbat, ¿ok? Si uno va a seguir esa opinión de poner el agua para utilizar en Shabbat sobre la plata, uno debe poner el agua ya caliente sobre la plata, ¿ok? Para que no se pase lo que hablamos de la temperatura cambiar de 35 grados a 70 o bajar mucho o subir mucho, por ejemplo, o algo así. Entonces, si uno ya pone el agua ahí con la temperatura que cocina, que es 35 70 grados,
la temperatura va a seguir la misma. ¿Entienden? Entonces sí está permitido en esa situación. ¿Ok? Muy bien, esa fue la clase. Ahora yo voy a dejar para ustedes la tarea. ¿Ok? Yo voy a leer para ustedes las preguntas. Yo no voy a enviar en el WhatsApp. Yo voy a hacer por aquí. Es más fácil, ¿ok? Muy bien. La primera pregunta. ¿Por qué está permitido utilizar la plata y no se considera que está cocinando? ¿Ok? Pregunta de número 2. ¿Está permitido volver una comida sólida a la plata? Explique. 3. ¿Está permitido volver una comida líquida a la plata? Explique. 4. ¿Cuándo una comida es considerada cocida? ¿Por qué es importante saber de eso? 5. ¿Cuál es la temperatura? La pregunta de número 5. ¿Cuál es la importancia de la temperatura 45-71 grados? 6. Hay muchas opiniones sobre poner líquido a la plata. Una de ellas nos da permiso de poner líquido, pero ¿en qué se debe atentar si uno va a seguir esa opinión? Ok. 7. Si voy a servir una sopa, ¿la puedo volver otra vez a la plata? 8. Una comida sólida, pero que tenga líquido, ¿está permitida poner en la plata? Explique. 9. ¿Se puede mover una comida en la plata para que se acalente más rápido? Explique. Y 10. ¿Se puede agregar sal a una comida que está en la plata? Explique. 11. ¿Se puede tener la misma plata para jalaví y basarí? Expliquen. 12. ¿Está permitido utilizar el horno si uno no tiene plata? Explique. Y la 13, ¿se puede utilizar la misma plata también para pesa? Explique. Esas son las preguntas, ¿ok? Bye bye, hasta la próxima clase.